consustancial a Dios. Horrible, ¿no? Entonces todo el mundo es salvo. No hay nada que pensar ni en infierno ni en nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, miren, la sustancia de los 7 cielos del mundo, el demiurgos, que es el logos. Dios inferior al Dios uno, ¿se dan cuenta? Este concepto de Dios inferior al Dios uno es llamado demiurgos y no es otra cosa que el logos de Filón. Tiene naturaleza psíquica, es el que crea al hombre material, pero el hombre espiritual es de sustancia divina. Todo esto entonces estamos viendo que no es más que unos reencauchamientos del pensamiento platónico aristotélico, que es dualista, que concibe un espíritu etéreo inmaterial con una realidad material y que luego se fusionan o se desfusionan según existas o mueras. ¿Me explico? Eso es solo posible, repito, en un ambiente griego, en un ambiente helenista, en un ambiente gnóstico y cabalista. ¿Ok? Porque entonces la cabalá tiene mucho de esto también. De hecho, tú hablas con un cabalista y según los cabalistas el alma tiene 5 niveles, ¿verdad? Y te desfloras así como no sé, como un fruto de pino. Salen muchas cosas. El alma tiene muchas partes y coge para diferentes lugares, etcétera. Todo ese discurso, eso es gnóstico. Eso es gnóstico. El mundo está dominado por el gnosticismo y lo vengo existiendo. Ok. Seguimos entonces con Orígenes. Vivió también para esa época paralela. Él afirmaba el libre albedrío, es el padre de esa doctrina. Se opuso a la doctrina de la reencarnación. Orígenes afirma que el logos, el verbo de Dios, es teos, Dios minúscula, testigo de Jehová, sin el artículo definido. En cambio, el padre es joteos, el Dios, con artículo, testigo de Jehová, ¿no? Neto. En la teología de Orígenes, el Hijo de Dios es subordinado al Padre, tendencia presente en otros autores del periodo. Esta tendencia subordinante puede ser considerada, sin embargo, ortodoxa dentro de la cristiandad de esa época. O sea, no estaba claro lo que él quería decir con esto. Ya hemos venido entonces detectando cómo Filón definitivamente fue el gran formador del pensamiento cristiano post-evangelio. Porque, repito, ninguno de los antiguos llamados padres de la iglesia o apostólicos, ni el evangelio dan a pensar de esa manera. Ya es en un ambiente netamente helenista, filosófico, cuando vienen elementos inexistentes en la cultura judía a formar ideas y a desarrollar discusiones bizantinas, discusiones sin sentido. ¿Ok? Entonces, bueno, Orígenes se quedó, fue allí un poco recogido, no abonó mucho, ¿verdad? Y mire lo que decía Orígenes sobre Dios. Me preste mucha atención a esto. Dios ni siquiera participa del ser, porque más bien es participado que participa, siendo participado por los que poseen el Espíritu de Dios. O sea, como que él trataba de dejar a Dios incorpóreo otra vez, y que Dios solo se manifestaba era cuando los que tenían su espíritu, el de Dios, lo hacíamos participar a él. ¿Ok? Asimismo, nuestro Salvador no participa de justicia, sino que él, siendo justicia, los que son justos participan de él. Lo que se refieren al ser como un largo discurso y no fácilmente comprensible, particularmente lo que se refiere al ser en su pleno sentido, que es inmóvil e incorpóreo. ¿Se dan cuenta? Siguen apostándole a un Dios incorpóreo. Y que ese Dios incorpóreo es espíritu, que es etéreo y que de alguna manera tiene que hacer contacto con la materia. Eso es solo pensamiento dualista platónico aristotélico, maquillado por Filón y reencauchado por todos estos señores. Habría que investigar, mira lo que dice él, habría que investigar si Dios está más allá del ser en dignidad y en poder, haciendo participar en el ser a aquellos que lo participan según su logos, y al mismo logos, o bien si el mismo ser es ser, aunque se dice invisible por naturaleza, en las palabras que se refieren al Salvador, el cual es la imagen del Dios invisible, donde según él, la palabra invisible significa incorpóreo. Craso error, le pongo yo ahí. Craso error. ¿Quién ha dicho que lo invisible es incorpóreo? Eso solo pasará en este plano. Pero a ver, los ángeles son invisibles. Si vienen a este mundo son invisibles. ¿Son incorpóreos? No. ¿Cómo comieron con Abraham? Ya, fijémonos nada más en los ángeles. Los ángeles nos resultan invisibles debido a nuestras limitaciones, no a su incorporeidad. ¿Ok?
Porque repito, ¿fueron o no ángeles los que comieron con Abraham cabrito y mantequilla y todo? No les lavó los pies, ¿ya? Entonces, si son invisibles no es porque sean incorpóreos. Son invisibles por nuestra limitación del campo visual. El ojo humano, de lo que es el espectro de la luz, apenas ve como el 5%. La luz en todos sus espectros tiene unas longitudes de onda que ni siquiera nosotros percibimos. Entonces las cosas no son invisibles porque sean incorpóreas. Semejante error, ¿no?, que tenía este señor. Dice, había que investigar, dice él, también si el unigénito y primogénito de toda criatura ha de ser llamado ser de los seres, idea de las ideas y principio, mientras que su Padre y Dios está más allá de todo esto. Está reencauchando a Filón de Alejandría. Aquí está hablando entre líneas del mismo concepto de logos, del demiurgos, de los gnósticos. Igual, no ha cambiado. Siguen influenciados, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver otras doctrinas que surgieron después de ellos, un poco ya más cristianas, ya, bueno, imagínense ustedes, si todo el mundo ya se había puesto de acuerdo en aceptar los planteamientos de Filón, meter un poquito ahí de sal gnóstica, pues ya la discusión de ahí en adelante sería el desastre, ¿no? Absolutamente desastrosa. Entonces dice Arriano, ¿verdad? Dice, el arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, que vivió en el 250 al 335. Un presbítero de Alejandría, obvio, tenía que ser admirador de Filón, ¿no? Y se oponen a las llamadas ortodoxas acerca de la naturaleza divina. Seguidor obvio de Filón. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre. Oye, eso decía Tertuliano también, y lo decía Orígenes también, sino que fue creado por Dios Padre. Nestorianismo. El nestorianismo o difisismo, del griego dis, que es dos, y physis, que es naturaleza, es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas en sí mismas, ¿no? De tal modo que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en el concepto llamado Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. Eso es altamente gnóstico. Entonces, ¿qué decían los gnósticos? Que el espíritu es divino y que el cuerpo es humano y que se unen, y por eso el gnóstico concibe que un ser humano puede serse Cristo, porque ya Cristo deja de ser un ser en sí mismo para ser un ser conformado de dos naturalezas, una divina y una humana. Sigue repitiéndose el credo platónico aristotélico disfrazado con Filón y reivindicado por estos señores. Fíjense ustedes, ¿ah? Esto ha sido el origen de todas estas discusiones y ninguno le ha atinado porque se han dejado el Evangelio, no leen el Evangelio, no lo sustentan y además de todo, pues le dan valor a las palabras desde una óptica netamente griega, helenista, y nunca se remitieron a ver qué pensaba el pueblo judío sobre Membrá, sobre inclusive el concepto de Metatron, que era tan antiguo, ¿verdad? Entonces, se han dado cuenta que en todo esto que hemos recorrido ya van casi 200 años desde Filón y no ha cambiado nada. Han puesto nombres bonitos, palabras rebuscadas, pero es la misma historia, ¿ya? Se vive repitiendo y repitiendo una y otra vez. Bien, el concilio de Nicea primero. Uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre. En particular, si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser y por lo tanto no tenía principio, o bien creado de la nada y por lo tanto tenía un principio. Fíjense, una discusión del siglo III, 300 años, ¿verdad? Y todavía no tenían claro eso. Increíble, ¿eh? O sea, si Jesús era creado o increado. No lo sabía. Vamos a debatir, ¿verdad? Entonces surgieron dos escuelas y ninguna de las dos escuelas llegaron al punto que era el correcto. Porque fíjense ustedes, Alejandro de Alejandría y su discípulo y sucesor Atanasio de Alejandría tomaron la primera posición, es decir, de que no era, de que era increado. Mientras que el popular presbítero Arrio decía que sí había sido creado. ¿Ok?
El problema para Alejandro de Alejandría o Atanasio es que siguieron con la visión dualista de Filón. Mire lo que viene a continuación. En aquellos momentos esa era la cuestión principal que dividía a los cristianos. Alejandro y Atanasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza humana y divina y que por lo tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Eso sigue así hasta el día de hoy en la mente de muchos cristianos. En cambio, Arrio y el obispo Eusebio de Nicomedia afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado no era Dios mismo. En eso tenían razón en el sentido de que si había sido creado no era Dios, obvio. Eso sí es un pensamiento judío lógico, pero obviamente que lo aplicaban para negar la divinidad del Mesías, ¿ya? Pero los otros seguían con el viaje gnóstico y de Filón, dos naturalezas, el demiurgo, el logos, naturaleza divina mezclada con naturaleza humana, ¿verdad? Pero resulta que esa mezcla no define si es Dios o no es Dios. Y ya vimos que en Filón y en Tertuliano era claro que ellos decían que no era Dios. ¿Por qué? Porque había sido creado. O sea que aquí los arrianos tenían resquicios de Filón y de Tertuliano, mientras que Alejandro se había ido un poco más hacia Orígenes allí, pero la cosa no estaba clara, ¿ok? No estaba clara. Conclusión del Concilio de Nicea. También os hemos enviado las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua, es decir, que en respuesta a vuestras oraciones esta pregunta ha sido resuelta. Todos los hermanos de Oriente que han seguido hasta ahora, o sea, 3 siglos después de Cristo, la práctica judía, observarán desde ahora, es decir, del año 321, ¿verdad? 25, perdón. Desde ahora, 3 siglos después, van a empezar a observar la costumbre de los romanos y de vosotros mismos y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. Fíjense ustedes, ¿eh? Hasta el siglo III, cristianos celebrando Pesaj al modo judío. 3 siglos después, por favor. Y sin embargo, hoy todo el mundo sigue los dictámenes del Concilio de Nicea. ¿Ok? Bueno, todo el mundo occidental, hay que aclararlo. Luego viene el Concilio de Constantinopla. Se motivó por la reaparición del arrianismo, es decir, otra vez gente pensando que Jesús había sido creado, pero por culpa de andar pensando que hay dos naturalezas. Y la aparición del macedonismo negaba la deidad del Espíritu Santo. Otro lío, ¿no? Porque si ya tú crees que el Espíritu Santo es una persona, tienes que entonces enfrentarte a los macedonios que negaban la divinidad del Espíritu Santo y atacaban el concepto tertuliano de la Trinidad. Después de la muerte de Constantino durante el reinado de Teodosio, se declaró la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, diciendo lo siguiente: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. O sea, aquí en concreto es cuando surge la doctrina del Espíritu Santo como persona, a la que es digna de adorarse. Y volvemos al tema. Entonces, ¿a quién se va a adorar? Si hay 3. Entonces, ¿cómo es este caso? ¿Será que le oro al Espíritu Santo, le oro al Padre o le oro al Hijo? ¿O da igual a quién le ore? ¿Cómo es eso? ¿Me explico? Explicadísimo. Entonces, solo, repito, en el siglo IV es cuando empieza a existir la doctrina del Espíritu Santo como una persona a la que se le puede rendir adoración y gloria. Complicado. Con este añadido se fijaba la ortodoxia de la Iglesia afirmando la divinidad tanto del Hijo como del Espíritu Santo. Ahí nació la Trinidad. Antes no existía. Bien. Concilio de Éfesos, 431. Como reacción al apolinarismo, ¿verdad?, que propugnaba que el Verbo se había encarnado tomando solo cuerpo, pero no un alma. Imagínense ustedes. ¿Esto por qué? ¿Por qué se discute sobre esto? Hombre, porque hay un pensamiento gnóstico aceptado. Aceptar la posición gnóstica de que el hombre tiene cuerpo, espíritu y alma es dar pie a este tipo de discusiones absurdas. ¿Ok? Entonces, no, vamos a discutir si él tomó el cuerpo pero no el alma. ¡Ah, qué pérdida de tiempo tan impresionante, hermano! ¡Qué desgaste! Todo por seguir un pensamiento gnóstico. ¿Ah? Si nosotros quitamos el gnosticismo de la historia, esas discusiones no se habrían surgido nunca.
nunca hubieran surgido. Pero entonces, al abrazar algunos postulados, evidentemente, pues, tienen que darse otras discusiones, otros detalles, ¿no? Que aquí varía en esto, que lo otro. Bien. La escuela de Antioquía comenzó a proponer que las naturalezas humana y divina en Cristo eran completas, a tal grado que formaban dos sustancias independientes. Eso ya lo vimos ahorita con los nestorianos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los nestorianos decían eso. Teorías de esta índole fueron propuestas por Diodoro de Tarso y Teodoro de Mamsuestia, que empleaban imágenes como la presencia de una persona en un templo, o el vestido que se pone a alguien para explicar la unión de dos naturalezas. Absurdo, porque entonces la una es etérea incorpórea y la otra sí es corpórea. Puro gnosticismo. Dado que la terminología no era clara y homogénea, los ejemplos y explicaciones variaban. Por otro lado, las teorías explicadas en la escuela de Antioquía no tenían mucha difusión y pudieron pasar desapercibidas hasta que Nestorio las dio a conocer, ¿se dan cuenta? Con motivo de la denominación de la Virgen como Madre de Dios. Vaya. Nestorio se había hecho monje y alcanzó gran fama en Antioquía por sus dotes de predicador. Fue elegido patriarca de Constantinopla en el 428 y se le pidió intervenir en un tumulto causado con un monje que afirmaba que María no era madre de Dios. Imagínense ustedes, discusiones absurdas. ¿Cómo decir que María es madre de Dios? ¿Verdad? Entonces vamos a pelear si María es madre de Dios o no es madre de Dios, si es solo madre de Jesús pero no de Dios. Discusiones bizantinas. Explicó el patriarca que María era madre de la naturaleza humana de Cristo y que por lo tanto se le podía llamar madre de Cristo, pero que era un error llamarla madre de Dios. Imagínense ustedes, qué discusiones, ¿no? Nos parecen infantiles hoy. Resolución del concilio. Pues no decimos que la naturaleza del verbo transformada se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el verbo según hipóstasis o persona, la carne animada del alma racional, se hizo hombre de modo inefable, incomprensible, y fue llamado hijo de hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo. Eso suena nestoriano. No como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad. Mejor dicho, no nos pregunte que no sabemos. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno se dice que se sometió al nacimiento carnal, o sea, una encarnación, una unión hipostática, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. ¿Cómo les parece? Complicado. Entonces ya ahora la discusión se ha desviado de Jesús y se ha concentrado en María. Si María engendró el cuerpo o engendró el espíritu mezclado con el cuerpo, por Dios, fíjense ustedes, ¿ya? Sigue prevaleciendo hasta el siglo V un pensamiento gnóstico. Gnóstico a morir, de Filón. Pensar dualistamente es, gracias a la filosofía griega, es gracias a Filón de Alejandría, y eso todavía sigue presente en la mentalidad de muchos, porque repito, se está mezclando una naturaleza divina incorpórea, espiritual, intangible, con una realidad material que es mala y que luego se terminan separando. ¿Ok? Eso, repito, deriva en diferentes perspectivas sobre la resurrección. Entonces somos cuerpo y espíritu, no cuerpo y alma y espíritu. Es que efectivamente somos nefesh hayah, ¿ok? Nosotros como seres humanos no tenemos espíritu humano. Es decir, no, cuando morimos no vamos al cielo, porque eso es gnóstico. ¿Ah? Decir que tú te mueres y te vas para el cielo, eso es gnóstico. Estás diciendo que tienes un espíritu dentro de ti que es consustancial a Dios. O sea que tú nunca te vas a perder, porque simplemente te desprendes de unas capas subnormales o inferiores, pero que trasciendes a la muerte y sigues existiendo en otro plano. ¿Ok? Y eso es lo que quieren vender ahora como física cuántica de ondas y no sé qué cuestión.
¿Ya? Así que presten mucha atención que todo eso es gnóstico. A ver, somos, según la Escritura, un cuerpo que se llama Nefesh Hayah, garganta viviente, que cuando se muere se pudre y hasta ahí llegó. Y que luego vendrá la resurrección en la que Dios nos va a dar una corporeidad incorruptible. Eso es todo. El espíritu que recibimos de Dios cuando somos hechos creyentes, eso es apenas las arras, las garantías de que tenemos esperanza en el mundo futuro. Pero de ninguna manera ese espíritu se fusiona aquí con mi conciencia y cuando yo me muero, entonces mi conciencia se va a unir sustancialmente con Dios. ¿Ok? Eso es gnóstico. Gnóstico a morir. ¿Ya? A ver, preguntan, ¿espíritu un concepto gnóstico y más moderno? Claro, repito, es que no está concebido de esa manera. Por eso hablamos aquí ampliamente, ¿se acuerdan? En las primeras clases sobre Ruach HaKodesh, que no es visto como una cuestión intangible y material y todo lo demás. No, ¿verdad? Efectivamente, mira, cuando dice aquí en Eclesiastés, que es un texto que se suele citar, lo que está volviendo a Dios es su poder. Por eso estoy enfatizando, el poder que ha descendido sobre nosotros de parte de Dios es las arras de que tenemos vida en el mundo venidero, pero no significa que nosotros seguimos existiendo consustancialmente con Dios. ¿Ok? Verlo así, repito, es gnóstico, neto. Lo que tenemos que entender es que aquí morimos, dice Eclesiastés, el mismo libro de Eclesiastés dice que como mueren los animales, mueren los hombres. Ambos son corruptibles. No hay ventaja del hombre sobre la bestia porque ambos son corruptibles. ¿Ok? Entonces, cuando dice que el Ruach vuelve a Dios, claro, porque es su poder el que ha descendido, no tu conciencia, no es tu en esencia como ser humano la que va allá. Es Dios el que ha dado. Por ejemplo, en el Salmo 103 creo que dice que Dios recoge ruach de los animales y ellos mueren, obvio, porque su poder, que es la vida, que es la que mantiene activa las células y todo el sistema biológico en este mundo, cuando Él los retira, muere, pero entonces que los espíritus, los animales tienen espíritu también. No, no es esa la vía. Cuando Ruach vuelve a Dios es porque Dios se reserva el derecho de mantenerle la vida a alguien o no. Pero en ningún momento, Ruach significa que tú sigues consciente en el cielo. Si lo entiendes así, eso es gnóstico y tienes que editarlo porque se está desviando el concepto. ¿Ok? Estamos hablando en Eclesiastés capítulo 12 al final, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo, algo así. Al final de Eclesiastés, por ahí en el 12. Pero resulta que, repito, no tiene aquello nada que ver con estas ideas que son gnósticas. Son otro concepto totalmente distinto y por eso aquí hicimos todo el esmero en explicar lo que era la naturaleza Ruach HaKodesh, qué era Ruach, y también yo di una parashá sobre esto, una haftará sobre esto, que creo que fue una de las primeras que enseñé sobre la Neshama y todo lo demás. Eso ya es un tema evacuado de vieja data. Hay que repasarlo. Pero repito, cuando morimos no hay una existencia cosustancial con Dios, porque eso es gnóstico. Vale. Entonces, ya para terminar, llegamos finalmente al Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia, que fue el definitivo en el que la cristiandad se dividió en dos. Mira lo que pasó. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. O sea, sigue siendo gnóstica la cosa. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, o sea, pecador. Semejante en todo a nosotros menos en el pecado, fíjense ustedes. O sea que no es igual a nosotros. O sea, si es semejante a nosotros en todo menos en el pecado, entonces no era humano. Simple. ¿Ok? A menos que entonces ellos estén enfocando solo el pecado en términos de hacer el mal o en los actos solamente. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad y Él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios en cuanto a la humanidad. Sigue el mismo viaje gnóstico aquí.
que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno, borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, unión hipostática, no partido o dividido en dos naturalezas, sino como uno solo y el mismo Hijo unigénito de Dios, Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas, dicen ellos, ¿no? Y el mismo Jesucristo nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentarla, ni enseñarla a los demás. A partir de ahí, los cristianos de Oriente renunciaron a esto y se catalogaron a sí mismos como monofisistas. Es decir, que en Oriente, como yo lo planteaba antes en otras clases, en Oriente se defiende la única naturaleza divina del Mesías. ¿Ya? En Oriente, los cristianos de Oriente. Esto fue un concilio que fue aceptado solo en Occidente. Pero como se pueden dar cuenta, sigue afirmando la unión hipostática, sigue afirmando dos naturalezas, sigue planteando cuestiones que no se pueden determinar con precisión. Entonces, ¿cómo es que Jesús subió al cielo? ¿En qué naturaleza subió? ¿Subió así dual? ¿O qué? ¿Verdad? ¿O se disolvió la corporeidad humana y subió entonces solo la forma etérea divina? ¿Qué pasó allí? ¿Me explico? Porque ellos están diciendo que no se separan. Bueno, entonces subió una naturaleza humana al cielo. No es posible. La naturaleza humana es pecaminosa. Entonces, ellos no terminaron de dilucidar este asunto y los monofisistas tenían obviamente sus argumentos fuertes también para defender la idea de que el Mesías era corpóreo y divino, cosa que hace parte de la tradición judía antigua, que nunca tuvo inconvenientes de que Dios tuviese una expresión corpórea desde la eternidad. El problema es para los griegos que asociaron siempre lo corpóreo con lo material y lo material con lo corruptible o lo dañino, ¿verdad? Bien, puedes leer las citas, a ver, la de Hebreos 4:5 es, 4:15. ¿Puedes leerla, por favor? O si quieres la busco yo por acá. Vamos a ver. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecer nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Correcto, ya eso lo hablamos aquí en su momento también, que tenía que ver sobre todo con el tema del verbo tentar, ¿se acuerdan? Eso nosotros lo explicamos, porque si seguimos pensando que Jesús fue tentado, las tentaciones son debido a las concupiscencias humanas y que por lo tanto entonces Él estaría teniendo concupiscencias que son debidas al pecado, ¿ok? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Pero si el judaísmo niega la divinidad del Mesías y el gnóstico lo humaniza, entonces el judaísmo, claro, yo lo he dicho aquí sin ningún pelo en la lengua, he venido sosteniendo que el judaísmo se ha influenciado mucho del pensamiento gnóstico, ¿ok? El judaísmo es altamente gnóstico, sobre todo el medieval para acá. Maimónides negó la corporeidad de Dios. De hecho, se constituyó en el primer pilar fundamental de la profesión de fe judía, los 13 atributos de fe del judaísmo. Empiezan diciendo, Dios no tiene cuerpo, no se compara, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero entonces pregúntale por el Mesías. ¿Cuál es la naturaleza del Mesías? El judaísmo no tiene ni la más remota idea de qué es eso. ¿Ok? Porque esperan a un ser corpóreo, pero ¿y entonces de dónde sale ese cuerpo que viene del cielo? Explícame, ¿verdad? No saben, no saben. Examinar sería traducción por la palabra tentar. Más que examinar, ya lo he dicho aquí, es experimentar. Es decir, pasar una experiencia, ¿no? Eso no significa ser tentado. Es como lo había explicado. A ver, el Mesías vino a darnos fue el ejemplo de cómo íbamos a responderle a Satanás, pero no porque él tuviera una lucha interna de concupiscencias. De manera que cuando él fue al desierto, a él le resbaló todo lo que Satanás le propuso.
¿Por qué? No, no porque haya vencido la tentación, wow, es que tengo esta fascinación por gobernar o algo por el estilo. No, él vino a dar ejemplo de cómo se debe responder a esto, ¿verdad? Entonces no es como una lucha ahí interna. Sí, a él le pasó por delante todo lo que nosotros caemos, ¿no? Obviamente. Pero asimismo es sumo sacerdote y dice, hombre, yo entiendo lo que tú estás experimentando. Pero la respuesta para eso es esto, para eso tienes mi poder. Por eso es que dice en otra parte, donde está el Espíritu de Cristo hay libertad. ¿Ya? Hay libertad. Aquí no hay pretexto para decirle, ay, que es que yo sucumbí, que la... Tienes el poder de Dios contigo, puedes superarlo. Y en otra parte dice, no les va a venir una experiencia que no puedan soportar. Y si pareciera insoportable, Dios le dará salida. Así. Entonces, no hay necesidad de pensar o de formular de que Jesús tuvo que haber padecido todo, porque entonces habría experimentado homosexualidad, habría experimentado lesbianismo, habría experimentado muchísimas cosas, ¿verdad? De hecho, a alguien por allí se le ocurrió decir alguna vez que Jesús no puede haber sido tentado en todo porque nunca se casó ni tuvo hijos. En cierto modo sería así. Sí, porque él no supo lo que era tener una esposa y criar unos hijos. Entonces hay que revalorar qué quiere decir el texto cuando dice que fue experimentado en todo sin pecado. Es distinto, tiene otra dimensión. No es desde una perspectiva humanitaria, humanista, que se ha querido plantear la situación. ¿Son los testigos de Jehová o mormones los que dicen que el Mesías y Satanás eran hermanos y lo divinizan? Claro, o sea, si ellos divinizan a Satanás, están muy mal. O sea, no entiendo eso. Es que el Mesías es divino, es la corporeidad de Dios. Yo creo que eso lo hemos explicado aquí ya. Me da la impresión como que de pronto el hermano no ha estado antes, pero ya eso yo lo he explicado. El Mesías es la expresión corpórea de la deidad. Ese es el punto de equilibrio que además, repito, es la respuesta contra el gnosticismo. Como se pueden dar cuenta y verificar, el concepto de corporeidad fue un impedimento para el pensamiento gnóstico porque no concebían la idea de que Dios fuese corpóreo. Y eso derivó, repito, en una cantidad de doctrinas y de pensamientos y discusiones que hasta el día de hoy prevalecen. Entonces, Averín, esta ha sido la historia de las doctrinas. Y dejo para el final, como cereza para este pastel, lo que decía este señor Justino Mártir. ¿Cómo les parece que la historia católica situó a este señor viviendo entre el 100 o el 114 y muriendo en Roma en el 162-168? Según este señor, ¿verdad?, que escribió unas supuestas cartas al emperador Pío en el año 155, dice que el día que se llama el Día del Sol tiene lugar reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, ¿ya? No la Torá de Moisés. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos y oramos por unos por otros, ¿no? Por nosotros y por todos los demás. Y luego dice, luego se lleva al que preside el pan y una copa con vino y agua mezclados. El que preside los toma y los eleva alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y de gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido amén, los que de entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes el pan y el vino eucaristizados. En conclusión, según la carta de Justino Mártir, lo que estamos viendo es una misa católica, ¿ya?, celebrada ya en el siglo II. Una cosa absolutamente incoherente. ¿Me explico? Incoherente desde todo punto de vista. Ni siquiera se habían firmado un cristianismo homogéneo como para decir de que ya se reunían en el Día del Sol y que leían era el Evangelio y los profetas nada de la Torá, y que además entonces había una clara imagen de lo que es la Eucaristía católica, ¿verdad?, repartiendo hostias allí. Así no funcionó nunca el ceder que el Señor enseñó, ¿verdad? Ya todos sabemos, hemos vivido el ceder de Pesaj, de manera que no tiene aquello nada que ver con esto, ¿no? Se nota la intencionalidad de congraciarse con el emperador,
quizás para guardarse, ¿no? Y dice Justino, Cristo nuestro Salvador se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación. De la misma manera, hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracia, que contiene las palabras de Jesús y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. O sea, está dándole lugar a la transustanciación. ¿Se acuerdan? Esa doctrina católica que dice que el pan se vuelve carne de Cristo y que el vino se vuelve sangre de Cristo y que tú te lo comes, o sea, caníbales, se vuelven caníbales. A ver, esto evidentemente tienen que saberlo, ¿no? Porque cualquier católico bien leído les va a salir diciendo, no, que la carta de Justino Mártir ya en el año 155 ya decía que se hacía la misa. A ver, ¿quién la escribió, bajo qué circunstancias y para qué? ¿Verdad? Esto es una carta que está en poder del Vaticano, ¿cierto? Muy conveniente. Y que además está escrita contra un emperador, está escrita hacia un emperador que estaba matando cristianos. De hecho, el mismo Justino se llama mártir por eso, porque terminó muerto en Roma, pero por otra cosa. O sea que de nada le sirvió escribir esta carta, ¿ya? Entonces, con esto algunos católicos bien ilustrados tratan de demostrar que la misa ya se celebraba desde hace tanto tiempo y todo lo demás. Pero bueno, como nuestro tema de hoy había sido la divinidad del Mesías o la deidad del Mesías, he terminado esta exposición hoy y he cerrado con esto para que se den cuenta lo potente que ha sido la influencia del gnosticismo y del pensamiento de Filón de Alejandría en toda la historia de los desarrollos teológicos de la cristiandad. ¿Ok? Yo por eso se los había adelantado antes. Esto es puro Filón de Alejandría. Y detrás de Filón está la filosofía griega. Entonces, bueno, ya ustedes terminarán de elucidar estas ideas, de comparar, de reflexionar, pero ya queda todavía más de relieve lo que nosotros hemos planteado aquí acerca de la corporeidad del Mesías, una corporeidad divina, incorruptible, que de hecho es la que se nos ha prometido a nosotros solo a través de la resurrección. Por eso esperamos una resurrección de los muertos corpórea e incorruptible. Y dice que cuando Él venga, seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Y si nosotros vamos a tener corporeidad incorruptible, se colige que Él tiene una corporeidad incorruptible. ¿Ok? Y bueno, ya todo lo dicho está allí. Así que bueno, Javerín, con esto hemos terminado. Gracias a todos por su atención. Espero que haya sido, esto es como una cosa condensada allí de todos estudios grandes sobre patrología y doctrinas de cristología y todo lo demás, pero quise hacerlo así a modo de línea de tiempo para que se den cuenta quién tuvo la culpa primero y qué fue lo que pasó después, ¿no? Y bueno, ya con esto nos ubicamos. Ah, esto viene de acá, esto es gnóstico, esto es así, esto es así. Y bueno, con esto pues nos estaremos ya viendo una próxima con otro tema que ya lo han sugerido sobre el Shabbat, sobre las fiestas y todo lo demás.